Mis saludos para todos los estudiantes de octavo grado, para sus profesores, familiares y público en general que nos acompañan. Sean todos bienvenidos a este espacio en el que juntos nos adentraremos en el fascinante mundo de la química. En teleclases anteriores vimos que todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, estamos constituidos por átomos. Ya ustedes conocen que los átomos son estructuras complejas que tienen en su formación partículas como los protones, los neutrones y los electrones. Quiero entonces invitarlos a observar un video en el que se resume qué son los átomos. Hoy les hablaré sobre el átomo. Podemos decir que el átomo es la mínima unidad de la materia. Como sabemos, la materia está compuesta por elementos, los cuales son las representaciones de los átomos. ¿Y qué encontramos en los átomos? Pues encontramos a las partículas subatómicas. Como podemos ver en el modelo atómico que les muestro, esta consiste en un núcleo rodeado de una nube electrónica. En la nube electrónica es en donde encontramos a los electrones. Esta es la primera partícula subatómica que les voy a mencionar. Los electrones se encuentran alrededor de ese núcleo y presentan una carga negativa. La masa de esta partícula subatómica es muy insignificante comparado con el núcleo. Y ahora me dirás, ¿y en el núcleo qué hay? En el núcleo encontramos a los protones y a los neutrones. Los protones son partículas subatómicas de carga positiva y los neutrones son partículas subatómicas de carga neutra. O en pocas palabras, no tienen carga. Estas dos partículas subatómicas son las que aportan la masa en un átomo, ya que, como les mencioné, la masa de un electrón es muy insignificante comparada con la masa de estas dos partículas subatómicas que se encuentran en el núcleo. Bien, ya sabemos que el átomo contiene protones y neutrones en su núcleo y electrones a su alrededor. Entonces, después de haber observado el video, podemos resumir cuáles son las partículas fundamentales del átomo y en qué parte del átomo se encuentran cada una de estas partículas. Entonces, resumiendo lo observado, veremos que los electrones, y aquí les muestro la representación o el modelo que representa un átomo de oxígeno. Los electrones son las partículas que tienen carga negativa. Y estos electrones ya ustedes conocen que se encuentran en la envoltura del átomo. Ahora bien, los protones, que son los que tienen carga positiva, están en el núcleo, al igual que los neutrones, que también forman parte del núcleo. Pero observen que en el núcleo, ¿qué partículas son las que tienen carga? Tienen carga los protones y tienen un valor de carga positivo, es 1 positivo. Los electrones, como ya ustedes conocen, se encuentran en la envoltura, ocupando diferentes capas o niveles de energía, es decir, que ellos se encuentran en la envoltura, ubicados en capas o niveles, según la energía que ellos tengan. Otro aspecto importante relacionado con los átomos que ya nosotros estudiamos es por qué los átomos son eléctricamente neutros. Y siempre les insisto que esto es un aspecto importante que nunca podemos perder de vista. ¿Por qué los átomos son eléctricamente neutros? Recuerden que son eléctricamente neutros porque la cantidad de electrones en su envoltura es igual que el de protones en su núcleo. Fíjense que ya lo vimos en la diapositiva anterior. Recuerden que los electrones tienen un valor de carga 1 negativo y los protones 1 positivo. Por eso, al tener la misma cantidad de electrones en la envoltura que de protones en su núcleo,
Por eso es que los átomos son eléctricamente neutros. Veamos la representación de los átomos de oxígeno. Por ejemplo, aquí les muestro los núcleos de átomos de oxígeno. Observen la composición de cada uno de estos núcleos. Recuerden que en el núcleo las partículas que se encuentran son los protones y los neutrones. Como el átomo de oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, ¿cuántos electrones tiene en su envoltura? Teniendo en cuenta lo que vimos con respecto a que los átomos son eléctricamente neutros, ya sabemos que en su envoltura este átomo tiene 8 electrones. ¿Y cómo están distribuidos? Ya ustedes conocen que el primer nivel admite hasta 2 electrones. El resto de los electrones hasta completar 8, que en este caso serían 6, estarían ubicados en el segundo nivel de energía. Recuerden que el nivel 1 representa el nivel de menor energía, el nivel que está más cerca del núcleo. Y el nivel 2 es el nivel de mayor energía. Quiero recordarles que el segundo nivel admite hasta 8 electrones, pero en este caso solamente estamos representando 6 electrones porque el átomo de oxígeno en sus núcleos, como tiene 8 protones, tiene que tener 8 electrones en su envoltura. Fíjense que todos los átomos de oxígeno tienen en su núcleo 8 protones. ¿Y en qué se diferencian estos núcleos de átomos que hemos representado? Bueno, que ellos difieren en la cantidad de neutrones. Pueden tener 8, 9 o 10 neutrones. Todos estos núcleos de átomos pertenecen a un mismo elemento químico, al elemento químico oxígeno. Precisamente en nuestra teleclase vamos a continuar trabajando con ese concepto que ustedes comenzaron a estudiar en la clase anterior con sus profesores. Y me refiero al concepto de elemento químico. Por eso el tema de nuestra clase es el siguiente. Elemento químico. Por supuesto, vamos a retomar otros conceptos estudiados por ustedes, como es el del número atómico. Recordaremos que es la carga nuclear. Y al finalizar vamos a realizar varios ejercicios relacionados con estos conceptos. Ya conocen que todos los núcleos de átomos de oxígeno que vimos difieren de la cantidad de neutrones. Fíjense que tenían 8, 9 o 10 neutrones. Sin embargo, la cantidad de protones en estos núcleos de átomos es el mismo. Y la cantidad de protones está muy relacionado con otro concepto estudiado por ustedes y me refiero al concepto de número atómico. ¿Recuerdan a qué llamamos número atómico?
Número atómico es el número de protones que hay en el núcleo de un átomo y se representa por la letra Z mayúscula, concepto importantísimo que ustedes comenzaron a estudiar en la clase anterior. Es decir, que el número atómico está en dependencia del número de protones que hay en el núcleo de un átomo. Y siempre vamos a representar este número atómico con la letra Z mayúscula. Esto aparece en su libro de texto en el recuadro de la página 35. Entonces, si analizamos la composición de los núcleos de átomos de oxígeno que vimos al inicio de la clase, ya sabemos que todos tienen 8 protones en su núcleo. ¿Cuál será el número atómico de este elemento? Por supuesto, es Z igual 8, ¿verdad? Entonces, también la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo determina la carga del núcleo, que es lo que se le denomina carga nuclear. La carga nuclear coincide con la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo y siempre es positiva. Fíjense que en el núcleo, ¿qué partículas son las que tienen carga? Por supuesto, ahí encontramos protones y neutrones, pero los protones son los que tienen carga, su carga es positiva, por eso estos protones son los que determinan la carga del núcleo y siempre también es positiva. Después de haber analizado lo referente a la carga nuclear, si el átomo de oxígeno tiene 8 protones en su núcleo, el valor de su carga nuclear es 8 positivo. Pero analicemos la representación de otros tipos de átomos. Y en este caso, estamos viendo la composición de núcleos de átomos de carbono. Observen la composición de estos núcleos. Difieren, por supuesto, en la cantidad de neutrones. Sin embargo, ¿qué sucede con la cantidad de protones en su núcleo? Es el mismo, ¿verdad? Todos los núcleos de átomos de carbono tienen 6 protones en sus núcleos. Entonces, fíjense que todos estos núcleos son semejantes por la cantidad de protones que hay en ellos. Les pregunto entonces, ¿cuál será el número atómico de este átomo? Si analizamos primero la distribución electrónica, vemos que si tiene 6 protones en su núcleo, ¿cuántos electrones tiene que tener en su envoltura?
6 también, ¿verdad? Recuerden que los átomos son eléctricamente neutros precisamente porque tienen la misma cantidad de electrones en la envoltura que de protones en su núcleo. Por eso en el primer nivel hay representados 2 electrones y 4 electrones en el segundo nivel de energía, el nivel de mayor energía en esta distribución electrónica. Les preguntaba entonces, ¿cuál será el número atómico de este átomo? Por supuesto, si tiene 6 protones, su número atómico es Z igual 6. Recuerden que el número atómico coincide con la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo. ¿Y cuál será su carga nuclear? Su carga nuclear es 6 positiva. Ahora, fíjense que ya hemos visto que la cantidad de protones en el núcleo coincide con el número atómico y también coincide con la carga nuclear, pero la carga nuclear siempre es positiva porque en el núcleo los protones son los que tienen carga positiva, es decir, que esta cantidad de protones determina la carga nuclear. En este caso estamos hablando de átomos del elemento químico carbono. ¿Y a qué llamamos entonces elemento químico? Recuerden, porque esto ya ustedes lo vieron con sus profesores, que elemento químico es el conjunto de átomos de igual número atómico. Recuerden que el número atómico lo representamos con una letra Z mayúscula. Hasta el momento se conocen 118 elementos químicos. Ejemplos de elementos químicos pudiéramos mencionar el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el oro, entre otros. En resumen, podemos decir que la cantidad de protones que hay en un núcleo de un átomo coincide con el número atómico y con el valor de la carga nuclear de este átomo. Quiero entonces invitarlos a observar un video en el que les demuestra qué es un elemento químico para complementar esto que hemos visto hasta el momento. ¿Qué son los elementos químicos? Ahora que ya sabemos qué es un átomo, vamos a ver qué son los elementos químicos. Un elemento químico se forma cuando varios átomos de la misma clase, es decir, con el mismo número de protones y electrones, se agrupan entre sí. Algunos de estos ejemplos son el hidrógeno, el uranio, el plutonio o la plata. Las diferentes clases de elementos químicos se agrupan en la famosa tabla periódica por familias de elementos con características similares. Después de haber observado el video y de recordar todos estos aspectos relacionados con el número atómico, el concepto de elemento químico, la carga nuclear, las distribuciones electrónicas y la ubicación de los electrones en esas distribuciones, quiero invitarlos a realizar el primer ejercicio de la clase que dice así. Dado los núcleos de átomos siguientes y les dan la representación de 4 núcleos de átomos. El primer núcleo, el núcleo A, tiene 13 protones y 14 neutrones. El B
Me dicen que tiene un protón y 10 neutrones. El C tiene 9 protones, 10 neutrones y la representación del núcleo D tiene un protón y un neutrón. Les preguntan, ¿cuáles núcleos de átomos pertenecen al mismo elemento químico? Les doy unos segundos para que puedan tomar nota de esta parte del ejercicio. Como inciso B, ¿qué les dicen? ¿Cuál será el número atómico del elemento representado? ¿Y cuál es su carga nuclear? Entonces, pasemos a analizar la respuesta del primer inciso. Les muestro nuevamente los núcleos de átomos para que los tengan delante y puedan decir cuáles pertenecen al mismo elemento químico. Por supuesto, para responder a este ejercicio tenemos que tener en cuenta el concepto de elemento químico ya visto por nosotros. Recuerden que elemento químico es el conjunto de átomos que tiene igual número de protones en su núcleo. Es decir, que la cantidad de protones coincida. ¿Cuáles de estos núcleos entonces pertenecen al mismo elemento químico? La respuesta correcta sería que pertenecen al mismo elemento químico los núcleos B y D. ¿Por qué? Porque tienen igual número de protones. Fíjense que en los dos núcleos es donde tengo un protón en la composición de esos núcleos. Entonces, tengan en cuenta que elemento químico es el conjunto de átomos que tiene igual número de protones en su núcleo. Veamos la respuesta del inciso B. Aquí ya les muestro los dos núcleos de átomos que pertenecen al mismo elemento químico. Observen la cantidad de protones, la cantidad de neutrones.
cuál será el número atómico de este elemento representado. Recuerden que por concepto el número atómico no es más que la cantidad de protones que hay en el núcleo de un átomo. Entonces, su número atómico es Z igual 1. ¿Por qué? Porque tiene un solo protón en sus núcleos. Quiero insistir que el número atómico siempre lo vamos a representar con una letra Z mayúscula. En el inciso C, ¿qué me decían? ¿Cuál es su carga nuclear? Bueno, ya hemos visto que tanto el número atómico como la carga nuclear en un elemento químico tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque coincide con la cantidad de protones que hay en su núcleo. Entonces, su carga nuclear es 1, pero siempre hay que ponerle el signo positivo porque es la carga del núcleo. Y la carga del núcleo está determinada por la cantidad de protones, que son las partículas que en el núcleo tienen carga. Entonces, la respuesta correcta, carga nuclear, 1 más. Continuamos entonces con otro ejercicio que está muy relacionado con las diferentes informaciones que podemos extraer a partir de una distribución electrónica de un átomo. Por tanto, el ejercicio 2 de nuestra clase dice, dadas las distribuciones electrónicas de los átomos de dos elementos químicos. Es decir, les voy a mostrar las dos distribuciones electrónicas y ustedes van a anotar lo más significativo para que después con calma puedan dibujar estos diagramas de energía. Les dicen que para el elemento A tiene 3 niveles, un primer nivel con 2 electrones, en el segundo 8 electrones y en el tercero 1 electrón. El elemento B, es decir, la distribución electrónica del elemento B, tiene 2 electrones en el primer nivel y 3 electrones en el segundo nivel. Entonces, de la distribución A, ¿qué van a responder? Cantidad de protones en su núcleo, cuántos niveles de energía tiene este átomo, cantidad de electrones en el nivel de mayor energía y cuál es su número atómico. Cuando analicemos la respuesta, les voy a mostrar nuevamente esos diagramas para que ustedes puedan responder correctamente. Con respecto a la distribución B, ¿por qué el átomo representado es eléctricamente neutro? ¿Cuál es su carga nuclear? ¿Cuál es su número atómico? Y por último, la cantidad de niveles de energía.
Entonces, pasemos a analizar la respuesta del primer inciso con respecto a la distribución A. Como les dije, aquí les muestro nuevamente la figura de la distribución electrónica por si tienen alguna duda a la hora de responder. Bueno, ¿cuántos protones tiene en su núcleo? Evidentemente, ya ustedes saben que la cantidad de electrones, que es lo que nosotros tenemos distribuido, coincide con la cantidad de protones en su núcleo. Por tanto, este átomo tiene 11 protones en su núcleo. En el inciso B me preguntaban, ¿cuántos niveles de energía tiene este átomo? Estamos hablando de 3 niveles de energía. Fíjense que esta distribución comienza en n igual 1 y termina en n igual 3. Tiene 3 niveles de energía. En el inciso C, cantidad de electrones en el nivel de mayor energía. Recuerden que la energía va en ascenso, ¿verdad? Aquí tenemos n igual 1, que es el nivel de menor energía, y n igual 3 es el nivel de mayor energía. ¿Cuántos electrones tenemos en el nivel de mayor energía? Un electrón. Y por último, me preguntaban cuál es su número atómico. Recuerden que el número atómico también coincide con la cantidad de protones. Por supuesto, si aquí tenemos representado 11 electrones, es porque este átomo tiene 11 protones en su núcleo. Por tanto, su número atómico es Z igual 11. Pasemos a analizar las respuestas relacionadas con la distribución B. Les preguntaban por qué el átomo representado es eléctricamente neutro. Espero que todos ustedes hayan podido responder correctamente esta interrogante, porque lo hemos analizado en varios momentos en nuestras teleclases. Es eléctricamente neutro precisamente porque la cantidad de electrones, que es lo que aparece representado en esta distribución, es igual que la cantidad de protones que hay en su núcleo. En el inciso B nos preguntaban cuál es su carga nuclear. Si tiene 5 electrones en su envoltura, quiere decir que tiene 5 protones en su núcleo. Por tanto, el valor de su carga nuclear es 5 positivo. En el inciso C nos preguntan cuál es su número atómico. Ya sabemos que el número atómico coincide también con la cantidad de protones en el núcleo de un átomo. En este caso, si tiene 5 electrones, tiene 5 protones en su núcleo y su número atómico es Z igual 5. Y para concluir este ejercicio, nos queda responder cantidad de niveles de energía. Por supuesto, estamos hablando de 2 niveles de energía. Esta distribución llega hasta n igual 2.
Vamos a realizar un ejercicio relacionado con los elementos químicos y ustedes van a completar la siguiente tabla. Completen esta tabla. En ella nos dicen el nombre de los elementos químicos: hierro, nitrógeno, berilio. En la segunda columna tenemos el número de protones, después su carga nuclear, número de electrones y su número atómico. En el caso del elemento químico hierro, nos están dando información de su carga nuclear. En el nitrógeno nos dicen la cantidad de protones que hay en el núcleo. Y en el caso del berilio, nos están diciendo cuántos electrones tiene este átomo. Entonces, en el caso del elemento químico hierro, ¿qué información me dan? Bueno, me están diciendo que su carga nuclear es 26 positivo. Por supuesto, ya sabemos que la carga nuclear coincide con el número de protones, por tanto estamos hablando de 26 protones en el núcleo de esos átomos. ¿Cuántos electrones tendrá? Partiendo de que es eléctricamente neutro, tiene 26 electrones en su envoltura. Y su número atómico, como ya bien vimos en nuestra teleclase y en la clase anterior, también coincide con la cantidad de protones y siempre lo vamos a representar como Z mayúscula. Es un ejercicio que les permite a ustedes vincular todos estos conceptos que hemos visto: carga nuclear, elemento químico, cuántos protones tienen en el núcleo, cuántos electrones y con su número atómico. En el caso del nitrógeno, si tiene 7 protones en su núcleo, su carga nuclear evidentemente tiene que ser 7 más, tiene 7 electrones en la envoltura y su número atómico es Z igual 7. En el caso del berilio, partimos de la cantidad de electrones y a partir de ahí podemos saber, cómo es eléctricamente neutro, que tiene 4 protones en su núcleo, su carga nuclear es 4 positivo y su número atómico Z igual 4. En la teleclase de hoy hemos visto a qué llamamos elemento químico, recordamos qué cosa es el número atómico, la carga nuclear y realizamos diferentes ejercicios partiendo de la información que nos brinda una distribución electrónica. Entonces, para concluir nuestro encuentro, quiero proponerles que realicen la siguiente actividad independiente. El elemento químico flúor tiene número atómico Z igual 9. De dicho elemento responda cantidad de protones en su núcleo, cuántos electrones tendrá en su envoltura. Fíjense que ahora la información que le dan es el número atómico del elemento. Ya ustedes saben que el número atómico coincide con la cantidad de protones, la cantidad de protones coincide con la cantidad de electrones y también, como parte de esta actividad independiente, van a responder cuál es el valor de su carga nuclear y cuántos niveles de energía tendrán los átomos de este elemento químico en su envoltura.
Con esta actividad independiente ya me despido de ustedes hasta un próximo encuentro para juntos seguir descubriendo el fascinante mundo de la química. Nos vemos.